Ponen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia. Este programa llega a ustedes bajo la dirección general de la estación Radio Caracas Radio, a cargo de Jaime Nestares. La gerencia de producción, Willit Sarcaya, nos está apoyando. La extrañábamos mucho a Juliet Córdoba como asistente de producción, en los controles César González, y en la conducción este servidor quien les habla, Tomás Páez. Nos pueden seguir en nuestras redes, escuchar y vernos a través de YouTube o a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. Y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy estamos llenos de noticias. La primera noticia es el descubrimiento, la información que ha salido de quien apareció extrañamente suicidado en España, denunciando o proporcionando una información acerca de los 35, 38 millones de dólares que recibió quien fuera embajador de Zapatero o del gobierno de Zapatero de España en Venezuela. Aparece también una información, lo que uno llama, lo que se conoce ahora como los diputados del hambre o los creadores de hambre, con la información que produjo Armando Info, detallando los lugares, los 8 o 9 países en los que estuvieron los diputados con los socios de Alex Saab, una información muy detallada, impresionante la labor que hace Armando Info, que es un periodismo serio, de altura, muy bien documentado, y creo que es una información muy valiosa. La otra información que rompe las redes es la de Guaidó en Colombia, reunido por un lado con el presidente Duque, luego con el Pompeo, el vicepresidente y responsable del tema internacional del gobierno norteamericano, donde para participar en la reunión que preocupa mucho a toda la región con el tema de el narcotráfico, el terrorismo, que preocupa mucho por el papel que Venezuela tiene allí. Venezuela cobija o el régimen venezolano cobija al ELN, a la disidencia de la FARC, a la que no estuvo de acuerdo con el acuerdo de paz. Y bueno, esa es la información que está rompiendo las redes. En este momento el día de hoy se está presentando un libro en Madrid de Lalo Trocconi sobre el tema del derecho internacional y el caso de Venezuela. Mañana se presenta un libro colectivo en Casa América, Venezuela, Latinoamérica, Democracia y Autoritarismo. Y bueno, sigue el trabajo de las organizaciones diaspóricas en el mundo. Vamos a tener como invitado el día de hoy a un personaje de lujo, un defensor de la democracia a toda prueba. Ha sido diputado, representante internacional, es un dinamo, es un trabajador incansable, es el presidente de Benamérica. Benamérica viene haciendo un trabajo valiosísimo, ha creado un montón de equipos que se están ocupando de temas como las energías, el tema de la sociedad civil, el tema de la educación, etcétera, y produciendo resultados. Pero Luis además ha venido planteando una serie de iniciativas y proyectos junto a Benamérica, por supuesto, en sus reuniones sistemáticas, que es una organización muy potente. Ha venido planteando formas de abordar
el proceso que hoy, el extraño y duro proceso que hoy está viviendo la democracia venezolana, o el totalitarismo venezolano que no deja, no abre paso para a la democracia. Y quisiéramos escuchar entonces de Luis Corona todo ese esfuerzo que está haciendo, los planteamientos, la creación del Consejo Consultivo, pero que sean en sus propias palabras los razonamientos que justifican el proyecto en marcha. Luis, bienvenido al programa y gracias por tu tiempo para toda nuestra audiencia. Muy buenos días, Tomás. Gracias, Radio Caracas Radio. Gracias a Tomás Páez por esta invitación para poder llegar a toda la audiencia. Muchísimas gracias, y de acá desde América nuestro saludo y el augurio por un 2020 que se ha calificado como 2020 para todos los venezolanos. Eso suena bien, suena muy bien ese 2020, 20 en nota, 20 en calidad, así que sigue Luis, por favor, explícanos cuál es el proyecto, en qué consiste y cuáles son las razones que lo fundamentan. Bueno, Tomás, tú empiezas con una cantidad de noticias realmente impresionante, como siempre. Es que las noticias sobre Venezuela ya no rompen celofán, yo creo que rompen el ámbito mundial, el ámbito extraterrestre. Esto es una cosa bárbara de cada noticia que recibimos. Pero además de las noticias que tú comentabas, pienso yo que una de las fundamentales es esta ida de la visita del presidente Guaidó a todas estas instancias internacionales, comenzando por la cumbre sobre el terrorismo en Bogotá. Yo creo que eso es fundamental. Guaidó ha dado señales de una apertura impresionante en este 2020, lo cual trata de regenerar la esperanza perdida que existía el año pasado. Creo que comenzamos con buen pie. Creo que todos los anuncios de Guaidó en este año, la liberación de su disciplina partidista, por una parte, la presencia de personas como Juan Pablo Guanipa en la vicepresidencia de la Asamblea, la presencia de Berrizbeitia, son aires que soplan bien y que ayudan mucho para los objetivos que todos nos hemos fijado. Yo creo que toda esta cosa es fundamental. Y bueno, cuando sigamos conversando, hablaremos sobre nuestra propuesta en este mismo sentido. Y queremos recoger pues esta visita de Guaidó internacionalmente como un augurio de la libertad para Venezuela, la acción libertaria definitiva de nuestro país. Por cierto, Guaidó hace unos pocos meses decía que, bueno, que era necesario una mayor participación, y llamaba a una mayor participación de la sociedad civil, a una mayor conexión del esfuerzo que se está haciendo desde la Asamblea con todas las organizaciones de la sociedad civil, tanto en Venezuela como en el mundo, ¿no? La diáspora hoy es quizás el estado más grande de Venezuela. La diáspora tiene en este momento 6 millones de venezolanos fuera del país, distribuido en 300 ciudades y 90 países. ¿Cómo hacer para que las organizaciones diaspóricas, que se cuentan por miles, y por supuesto las miles van a tener que buscar mecanismos de representación, cómo hacer para que esas organizaciones diaspóricas puedan ser escuchadas, puedan participar, puedan contribuir, puedan aportar el esfuerzo que han venido realizando a lo largo de 20 años para el esfuerzo que está haciendo la Asamblea Nacional en el proceso de recuperación de la democracia, de la dignidad y de la decencia, ¿no? Sí, mira, la diáspora hoy no solamente en número representa a una cantidad de habitantes mucho mayor que muchos estados de nuestro país, de los territorios de nuestro país, sino que es una población mayor que algunos países de América también. De manera que la representación nuestra en el mundo es una cosa alarmante por una parte, pero también de mucha esperanza. Y como tú dices, solución para muchos países receptores. En lugar de ser problema, se ha venido creando soluciones también. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo complementar?
La acción de la Asamblea Nacional, la acción del grupo político que dirige la Asamblea Nacional, ha estado muy solitario, porque así lo han querido ellos. Se les ha ofrecido todo el apoyo necesario para salir adelante. Posiblemente hubiesen sido mejores los resultados el pasado año si se toma en cuenta alguna de las recomendaciones. Hoy en día creemos imprescindible, además de esta gestión internacional tan auspiciosa que realiza el presidente Guaidó, creemos imprescindible la participación institucional de un consejo consultivo que respalde al presidente Guaidó y que él lo tome en cuenta, lo escuche, lo convoque muy frecuentemente. Incluso nos atrevimos de proponer que fuese semanalmente, que tuviesen estas reuniones donde se analizarían no solamente la situación interna del país, sino cómo definitivamente las acciones concretas que debe realizar la sociedad venezolana acompañado del grupo político para salir del régimen. Luis, te voy a cortar en este momento, pero sí. no es para que cierres la idea, sino para que la retomemos al retorno, cuando regresemos de nuestro espacio publicitario. Así que te voy a pedir que vayas ordenando las ideas para que sigas desarrollando el proyecto. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, estamos de regreso. Estamos conversando desde Florida con Luis Corona. Luis, exdiputado, tanto en Venezuela como representante de internacional en los foros en Brasil, en la propia Bélgica, frente al Parlamento Europeo. Ha sido un demócrata a toda prueba y preside Benamérica. Estábamos hablando con Luis de la idea de crear un consejo consultivo. Él había comenzado hablando de toda la disposición que se había mostrado. Yo recuerdo que habíamos firmado un documento, todas las asociaciones o las más importantes de los 5 continentes de la diáspora, donde hay diáspora, mostrando nuestro respaldo y nuestra decisión de participar, de ser útiles, de utilizar ese activo que es la diáspora al proceso de desarrollo del país, y que hubiese sido interesante una mayor participación de la sociedad civil en las organizaciones. Luis, que además es un optimista convencido, una persona muy positiva, dice, bueno, vamos a seguir haciendo el intento, y propone el Consejo Consultivo, pero que lo diga en sus palabras, porque lo cortamos en algún momento. Entonces, que Luis retome lo que venía diciendo. Mira, como te decía Tomás, el presidente encargado hoy tiene que reganar la confianza de los venezolanos, definitivamente. Tiene que recuperar la plenitud de sus funciones constitucionales.
tiene que fortalecer las funciones del presidente encargado y reconstituir en su totalidad todos los poderes públicos. No es fácil la labor. Esto requiere indiscutiblemente la participación de todos los ciudadanos. Y esta idea la hemos fundamentado no solamente como un deseo, como tú dices, de participación. Por supuesto, allí debería estar representada todas las organizaciones civiles que actúan en Venezuela, pero también la diáspora que puede aportar tanto. Y todo esto está fundamentado, Tomás, en el artículo 326 de la Constitución Nacional. No se trata solamente de un deseo de Benemérita ni un deseo de la diáspora, sino que está perfectamente establecido. El artículo constitucional 326 habla de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de la independencia, la democracia, igualdad, paz, libertad, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental. De manera que esta idea de la corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado es constitucional. Artículo 326, te lo repito. De manera que es una obligación de todos los ciudadanos de participar en la cogestión del Estado y es una responsabilidad del gobierno, más en estos momentos de crisis, de convocar a la constitución de esa sociedad civil. En una forma permanente de asistencia, no solamente para dar ideas, sino para que sea escuchada, tomada en cuenta. Y las acciones que debemos realizar en esta acción libertaria tiene que ser convocada por el cuerpo político, pero con un respaldo absoluto de la sociedad civil. Que la fotografía lo muestre a lo interno y a lo externo en el mundo, que Juan Guaidó no está solo, cuenta con todo el poder de la sociedad civil venezolana y con todo nuestro apoyo desde la diáspora. Fíjate, Luis, la diáspora ha venido haciendo distintos esfuerzos, distintos trabajos por varias razones. Un poco con el régimen venezolano más bien ha sido sordo, ha desconocido, ha despreciado a la diáspora, ¿no? Ha dicho que son los lavarretretes, ¿no? Y que están fingiendo humanidad, dicen que les piden que por favor retornen, ¿no? Pero casi en tono de burla, en tono de desprecio. Con Guaidó se abrió una enorme posibilidad, se abrieron todas las puertas y la diáspora dijo, queremos participar. Porque además vienen participando, la diáspora lo viene haciendo desde antes, desde mucho antes. Se han construido asociaciones diaspóricas afuera, pero también dentro de Venezuela, gente que está, e instituciones que están conscientes de la importancia de ese capital humano que está afuera, de esas redes, de esos contactos, de las nuevas inversiones, de los nuevos procesos de formación, la adquisición de nuevas habilidades y competencias. Y la diáspora ha estado presta a hacerlo, ¿no? Y uno se sorprende de que no haya sido aprovechada. Y yo creo que, como tú dices, es tiempo de corregir, es tiempo de aprovechar, de entender que ahí hay un activo fundamental para el desarrollo del país, que son 6 millones de venezolanos, cuya participación en todos los planos en electoral significa aproximadamente el 15-20% de los votos. Estamos hablando de más del 20% de la población en este momento fuera, pero que además en términos de transferencia de tecnología, de consumo, de inversión, de remesas, etcétera, tienen un papel fundamental. Entonces, y además a ti te ha tocado liderar ese proceso en el caso del estado de Florida, en Estados Unidos, y además de conectarte con otras regiones del mundo, porque lo has venido haciendo, es un trabajo sistemático y precioso el que tú has venido coordinando. Ahí hay un conjunto de equipos que ya tienen propuestas, que tienen
que han reflexionado sobre lo que hay que hacer en el área de las energías, en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de la sociedad civil, todo eso que se puede aportar. ¿Cómo ves tú la posibilidad de conectarlo ahora, de que esto le llegue al equipo que está coordinando Guaidó en este momento? Mira, nosotros venimos trabajando durante todo este año, el año pasado, la presidencia interina Juan Guaidó. Nos contactamos con ellos y constituimos una relación muy estrecha con lo que se denomina Plan País. Ahí se les envió todo el trabajo de 2 años, todos nuestros equipos de profesionales, mandamos todos los aportes en 8 diferentes sectores, ¿verdad? Con políticas públicas para recuperar al país. Esto no puedo yo decir que no fue tomado en cuenta. Tuve permanentemente contacto primero con Alejandro Plaza y después con el sector que coordina esto allá en Venezuela. La contraparte nuestra, por decir así, fue la señora Brangier, que recibió todos estos trabajos y nos informó que habían sido tomados en cuenta. No solamente eso, sino que algunos de los sectores, unos 4 o 5 sectores, se pusieron en contacto con nuestros técnicos. De manera que allí llegó nuestra propuesta y otras propuestas que me indicaron ellos que habían sido muy importantes eran las recopiladas en el grupo de Benigno Alarcón desde la UCAP. De manera que ha habido los aportes. Ahora, claro, eso está en materia de el deber ser para el accionar del nuevo gobierno. Eso debe estar allí. Posiblemente no se haya publicitado, como siempre nos está pasando en esto, y es la gran falla del gobierno interino también, de no informar lo que realmente terminan de hacer. No corresponder en una forma sistemática con de las personas que reciben apoyo, sino que se reciben y muchas veces el feedback no se sabe exactamente hasta dónde llegó, hasta dónde se tomó en cuenta. Esta es una falla terrible que tiene el presidente Guaidó en cuanto a su equipo de comunicación, que tiene que corregir. Ahora, además de eso, todo el mundo exige el cese de la usurpación. ¿Cómo salir del régimen? El régimen no sale, sino, ya todos lo sabemos, lógicamente con el apoyo internacional que se está dando, pero además del apoyo internacional, el apoyo internacional exige la participación nacional. Esto ha sido una exigencia. Y para responder a esa exigencia, el presidente Guaidó tiene que convocar a la asociación, a la sociedad civil, a los principales actores. La Iglesia ha venido dando hace tiempo, pero en esta última conferencia episcopal delinea un plan de acción y convoca a su pueblo católico, que lideriza, pero convoca también a las iglesias, convoca a los judíos, convoca a los protestantes, convoca a todas las iglesias cristianas a participar en esto. Así también lo han venido haciendo las academias, lo vienen haciendo también Fede Cámaras, a través de sus 14 sectores. Lo vienen haciendo los jóvenes. Pero unir todo esto le corresponde al presidente encargado, convocarlo y presentarlo ante el mundo, ante Venezuela y ante todas las personas que estamos esperando la libertad de Venezuela. Presentarlo como un hecho real, una colaboración permanente en su gobierno que se está tomando en cuenta y me permito pensar que a su regreso de esta gira, el presidente Guaidó tiene que venir dispuesto a restablecer eso. Y le hago un llamado desde acá a Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, tú estás en Venezuela, te quedas al frente de la Asamblea. De manera que este es un encargo que nosotros te pedimos, a ver si lo puedes ir madurando para que cuando el presidente Guaidó regrese, termine de firmar la gran victoria que todos estamos esperando, con el aporte de todos. A ver, ¿esto cómo lo vinculas con el tema del Consejo Consultivo? Es decir, ¿cuál sería y cómo sería ese consejo? ¿Cuál sería su rol? Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de la diáspora, ¿no? La diáspora tiene
hoy la necesidad de un conjunto de políticas, la que ha venido desarrollando ella misma en primer lugar, ¿no? Desarrollando programas, por ejemplo, para articular a los profesionales y validar sus títulos, colocar a los recursos humanos, médicos, ingenieros, etcétera, en posiciones de trabajo para poder articular programas de emprendimiento regional o generar una información que sea útil para ellos mismos, para la propia diáspora, pero también para los organismos locales y los organismos regionales. Es decir, pensar en cómo utilizar esos recursos. Estamos hablando de emprendimiento, de cámaras binacionales, de temas de inversión, de temas de formación, de medicina, odontología, ingeniería, educación, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos articular todo eso que tiene que hacer la diáspora y que tienen que hacer los venezolanos en cada uno de los estados también? Digamos, la gente que está en el estado Zulia tiene que sobrevivir, buscar trabajo, etcétera. Además se organiza y participa. ¿Cómo hacer para utilizar todas esas capacidades en ese espacio que sería el Consejo Consultivo? ¿Cuál sería su rol? Tú ya sugerías una reunión sistemática de levantamiento de información en el que todos puedan participar. ¿Podrías ahondar un poco más en el tema? Mira, Tomás, esa gestión la hemos venido haciendo, como tú sabes, como tú lo mencionabas, y tú particularmente has sido un gran convocante de esa diáspora. Tú tienes unos contactos impresionantes en todo el mundo que tienen mucho que aportar. Desde Benamérica te ofrecemos a ti nuestro apoyo para que en forma conjunta continuemos con esta lucha de convocatoria. Se hace difícil a veces que las organizaciones trabajemos unidas. Y yo creo que esto es importantísimo. Esto que le estamos exigiendo al pueblo dentro del país lo tenemos que hacer nosotros acá también. Pero el presidente Guaidó como gobierno también, y se lo hemos pedido, como tú sabes, desde el principio del año pasado, en carta formal que le dirigimos las organizaciones que tú mencionaste, le hemos pedido la institucionalización de la diáspora en el mundo. Además del esfuerzo que nosotros hagamos, yo creo que hay que tratar de lograr que las representaciones diplomáticas de Guaidó se ocupen de la diáspora. Han hecho unas iniciativas muy tibias, pero lo entendemos perfectamente, la falta de recursos, la falta de personal que los ayude, en fin. Pero yo estoy seguro que si ellos constituyeran algún equipo de carácter internacional en esta forma sistemática también, lo podríamos lograr. Julio Borges lanzó por ahí una idea, designó a un joven muy valioso, Oscar López, él estuvo tratando de hacer algunas cuestiones, pero no termina de concretarse nada. El mismo embajador Vecchio aquí en Venezuela ha venido, convoca, designa personas que después se le van porque tienen otras funciones, los hacen ocupar de otras cosas. En fin, no se ha tomado en serio esto. Y lo que tenemos precisamente y lo que nosotros solicitamos es eso que tú dices. La convocatoria seria, bien instituida, apoyada por el gobierno. El gobierno, nosotros tenemos una responsabilidad, lógicamente, de unirnos para lograr esto. Pero el gobierno tiene una altísima responsabilidad de atender y responderle a esos 6 millones de habitantes que estamos fuera. Por supuesto, eso ahorita pedírselo sería demasiado. Pero le ofrecemos nuestro apoyo. Desde acá, desde esta conversación tan importante y de este medio tan importante como Radio Caracas Radio, le hacemos un llamado al gobierno de Guaidó que termine de tomar en serio esta institucionalización. En las noticias que han salido, Guaidó ha hablado algo de la diáspora en su gira internacional. ¿Cómo lo va a tratar? ¿Cómo va a concretar este tema? Todavía no lo sabemos, pero se lo solicitamos y pedimos porque él lo necesita y ese gobierno de él nos necesita a todos. Claro, pero sobre todo, digamos, no sobre todo, complementando lo que tú dices, Luis, lo necesita también Venezuela. Es decir, nos están dejando un país en el esterero, digamos, un país en el subsuelo, destruida el ambiente, y ahí hay unos esfuerzos que ya viene haciendo la diáspora en el tema
conjuntamente, por supuesto, con las instituciones y empresas venezolanas, tratando de buscar proyectos y recursos que lo hagan posible. Lo vamos a necesitar en el campo de la academia y las universidades, lo vamos a necesitar en el campo de la infraestructura, de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, la diáspora ha hecho, igual que muchas organizaciones en Venezuela, un trabajo sistemático que tiene resultados que mostrar, que tiene productos, servicios, contactos y redes que ofrecer. Entonces, de eso se trata. Yo creo que la diáspora además ya pasó de aquel momento de conocer la dimensión del problema, pasó a decir este es un activo, y ahorita estamos en la fase de cuáles son los proyectos en donde podemos participar, porque Venezuela nos necesita a todos, y todos los que están fuera tienen cabida en el proceso de reconstrucción del país. Pero ya volvemos, Luis, en este próximo segmento quisiéramos seguir ahondando en el proyecto, en la idea y en las propuestas que uno le puede hacer a quienes están pendientes de recuperar la democracia en Venezuela, quienes están trabajando por recuperar la dignidad y la decencia en el país. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, nuevamente de regreso, estamos en su programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Nos acompaña nuestro querido amigo, además un defensor de verdad. Quien no lo conoce, es un defensor de la democracia, pero además con una energía que sorprende, con un tema tan positivo. No lo arredra en ninguna circunstancia. Él está ahí, sale a pelear por todo cuando está convencido de que una idea, y eso vale oro, y es lo que ha permitido crear un equipo interesantísimo en el estado de Florida, y no solo en el estado de Florida, es una red que recorre Centroamérica, Washington y parte de Latinoamérica también, en la red de Benamérica. Y bueno, además con una importante experiencia, con muchos equipos trabajando, haciendo cosas en distintas áreas, y les digo, es un dinamo, un motor impresionante de energía constructiva, y siempre aportando, siempre buscándole un lado positivo al asunto, un lado desde donde incidir. Y por eso es que esa propuesta que están haciendo desde Benamérica, hay que escucharla, hay que prestarle atención, porque lo que está diciendo es: necesitamos un compromiso y una articulación de todas esas capacidades humanas que están dispersas, de esas asociaciones civiles que están en expresión libre, la gente que defiende la prensa, la gente que defiende los derechos humanos, la gente que defiende y que documenta y que denuncia y que difunde. Entonces, toda esa gente que está construyendo sociedad
Es un poco el clamor y la propuesta, hasta donde la entiendo, Luis, si no es así, me corriges, la propuesta de creación del Consejo Consultivo para apoyar y darle piso, darle mayor fortaleza a el proceso democrático que tanto reclama y tanto exige Venezuela para su propio desarrollo. Pues sí, Tomás, mira, y oyendo este programa, este interesantísimo programa, oí el anuncio comercial de una famosa pastelería ahí que me provoca estar en Venezuela. Definitivamente disfrutando estos productos de esa pastelería, que no sé cómo voy a hacer para aguantarme de regresar pronto, pero espero regresar pronto, espero que regresemos todos pronto a esa tierra nuestra que tantas cosas bellas tiene y que tanto anhelamos. Definitivamente tenemos que hacer esta acción, Tomás, tenemos que seguir luchando juntos, tenemos que continuar en esta lucha incansable porque no nos vamos a cansar. Nosotros vamos a regresar todos a Venezuela. Y en este sentido, en cuanto a la unión de las organizaciones, también oí el anuncio que hacía Un Mundo Sin Mordaza, la invitación, esta importantísima organización que está esparcida en todo el mundo también, y que les hemos propuesto que unamos los esfuerzos. Con nosotros estuvo Abraham Pedraza de esta organización en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Constituimos la Coalición por Venezuela. Ellos forman parte de la Coalición por Venezuela. Últimamente no los he visto participando mucho, y por este medio aprovecho para decirle a Un Mundo Sin Mordaza que se termine de sumar a todas estas cuestiones, estas acciones conjuntas, para que entre todos lo hagamos posible nuestro retorno. Mira, el Consejo Consultivo es un órgano, como dice su nombre, un órgano de consulta, pero un órgano de consulta que tiene que ser escuchado. Los miembros del Consejo Consultivo deben presentar al presidente solicitud de la inclusión de los temas que sean necesarios tratar en esas reuniones de esa institución. El Consejo Consultivo en esas reuniones se debe evaluar la recuperación de la democracia a fin de definir las estrategias, actividades a desarrollar, así como también las convocatorias a eventos, manifestaciones sectoriales o del pueblo en general. No podemos continuar que estas convocatorias sean hechas únicamente por el sector político. Allí tiene que estar el cuerpo integral de la sociedad civil. Y los asuntos consultados, analizados por ese Consejo Consultivo, deben ser puestos en práctica y revisados muy permanentemente. Nosotros incluso nos atrevíamos a proponer que las reuniones fueran semanales. El presidente también podría designar, si lo tiene bien, comisionados que le ayuden en esta tarea de gobierno como tal. De manera que es todo un cuerpo constituido, instituido, con una mayor fuerza de representación de la venezolanidad para poder lograr el objetivo que queremos. Y desde la diáspora, indiscutiblemente que debemos tener una voz de participación. Debe haber un canal instituido en el gobierno para que a través de ese equipo de consejo consultivo o de la forma como ellos lo estimen conveniente, haya la comunicación permanente. Permanente es casi día a día, que nos digamos qué sucede y qué es lo que está pasando. Nosotros hemos constituido últimamente en América un pequeño grupo que está recibiendo este pulso y está recibiendo información de los diferentes sectores de Venezuela para analizar y proponer estrategias. Estamos listos para la acción, Tomás. Fíjate, Luis, tú señalas ahora una cosa que me parece importante y que además yo creo que ahí coincidimos plenamente. No hay democracia sin partido político, ¿no? Es necesario que los partidos políticos sean además muy sólidos, y además vayan excluyendo. Estoy pensando en estos señores que compraron, yo no sé cuánto costó, pero que compraron en la Asamblea. La Operación Alacrán. Sí, no, pero eso juegan con el hambre de los venezolanos, eso se burlan del hambre de los venezolanos, ¿no? Son capaces de jugar con las bolsas CLAP que cada vez vienen con
peores alimentos de peor calidad, ¿no? Y allí incluso permiten el robo y lo auspician. Digamos, no hablar de eso porque eso hay que limpiarlo, ¿no? Pero los partidos políticos son indispensables. Ahora, los partidos políticos necesitan sociedad civil, los partidos políticos necesitan conectarse con la gente, y más en un momento en el que ha habido una prédica en contra de los partidos con la cual yo no comulgo, porque me parece que, repito, sin partidos no hay democracia, pero la necesidad sí. Y por eso me parece tan importante la iniciativa que ustedes están planteando, la de la creación de ese consejo consultivo. Vaya usted a saber qué fórmula adquiere, pero en todo caso yo creo que el propósito central, lo que a mí me queda de la médula del proyecto, es cómo utilizar esas capacidades de las asociaciones civiles, de la sociedad civil que están en cada una de las áreas, que además son las que han permitido documentar día a día lo que luego resume el informe de la Bachelet, que es la crisis de los derechos, no la crisis, la burla absoluta y el desprecio absoluto que tiene el régimen venezolano por los derechos humanos. Pero ahorita nos vamos a nuestra sección de publicidad, y al regreso, sí quisiera, porque nos quedan unos pocos minutos, sí quisieras que redondearas algunas de las ideas centrales y algunas de las cosas en las que quisieras colocar el énfasis. Luis, por favor. Entonces, nos vamos y ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Bueno Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, ya de regreso a nuestro programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Estamos conversando con Luis Corona, quien fuera diputado y quien dedica todas sus energías a la defensa de la democracia y a la construcción de propuestas positivas que permitan recuperar y reconstruir a Venezuela. Nos quedan unos pocos minutos, así que Luis, por favor, yo creo que ese tema del Consejo Consultivo, quizás el tema consultivo de la diáspora, quizás, no sé, o el Consejo Consultivo Global con un aspecto en la diáspora, pero yo sí creo que las organizaciones diaspóricas tienen mucho que decir al mundo de las organizaciones y de los partidos políticos, al equipo de Guaidó, tienen mucho que decirle, hay mucha experiencia acumulada, muchos años y muchas horas de vuelo de esas organizaciones, y nadie mejor que tú que ha venido trabajando ese tema para que nos digas qué es lo que estás pensando para ir cerrando el programa y cómo quisieras, qué ideas centrales quisieras dejar para toda nuestra audiencia. Sí, mira, Tomás, tú tocaste también un tema que son tantos temas, pero tú tocaste un tema que son los partidos políticos. Como tú lo dijiste, son imprescindibles para la constitución de la institucionalización de la democracia. Pero hay que leer, los muchachos dirigentes, los jóvenes dirigentes que tenemos hoy, que son espectaculares, corajudos, valientes, allá en Caracas, y que han constituido partidos políticos, tienen que leer la historia. ¿Cómo termina la década del siglo pasado? ¿Cuáles fueron los errores de los partidos políticos en aquel momento? Yo trabajé, como tú sabes, por más de 50 años junto a un partido político, la Democracia Cristiana. Y estoy consciente de los gravísimos errores
que cometieron los principales partidos políticos de Venezuela y que dio al traste con la democracia y que trajo como consecuencia lo que hoy tenemos. De manera que allí hay que leer. Los partidos políticos de hoy tienen que sentirse claramente identificados, o mejor dicho, estudiar y leer aquella experiencia que se vivió a finales de la última década. De manera que para recuperar nuestros errores, ellos tienen que orientar esa fuerza política en una forma diferente. Tienen que legislar en cuanto a la participación de la sociedad civil. La Constitución lo establece, como decía al principio de este programa. De manera que tienen que ellos que legislar y poner a participar a la sociedad civil. Y siguiendo la línea del Consejo Consultivo, a mí solo me resta decir que toda la sociedad civil venezolana debe animarse a impulsar esta idea. Le hacemos un llamado a la Iglesia Católica, que tan magnífica actuación viene desarrollando, a Fedecámaras con sus 14 sectores, todos los sectores deben participar, a la Confederación de Trabajadores de Venezuela y otras centrales obreras, a los rectores universitarios de Averu, gente tan valiosa como la que tenemos allí, a las academias que ya han hablado también, a las federaciones estudiantiles, a los colegios profesionales que tanto sufren hoy en día, a las organizaciones gremiales, a las organizaciones vecinales, en fin, es todo el pueblo que tiene que actuar a través de sus representaciones para crear la necesidad de que el gobierno encargado logre sus objetivos, tenga que convoque definitivamente a la participación efectiva de esta gente, a través de esa fórmula, consejos consultivos, consejeros, no sé, X, pero que sea una cosa institucional, convocada en forma permanente, repito, no cuando se le ocurra, cuando haya un problemita, no, en forma permanente para definir las políticas, establecer claramente cuáles son las estrategias y acciones que permitan recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones, reganar la esperanza de la democracia y la atención de la crisis humanitaria que vive el país. Todo esto no se puede lograr si no se hace una acción de estas características. Y además, estamos siendo exigidos por las organizaciones internacionales para que haya un evento de la necesidad que estamos exigiendo dentro de Venezuela. Tiene que haber esta convocatoria universal interna y decirle al externo, aquí donde estamos, y a los gobiernos del mundo amigo, aquí está Venezuela. Bueno, Luis, yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Gracias por la propuesta, gracias por esa reflexión. Yo creo que eso vamos a moverlo, vamos a insistir sobre ello, vamos a escuchar. Y bueno, a nuestra audiencia nos seguimos viendo el día y la hora acostumbrada, los lunes a las 12 en La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Gracias, Luis Corona. Todos somos Venezuela, hablemos de Venezuela. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno